de Sión sí existe. Hoy en día el monte de Sión está en Israel y es un monte pequeño, en realidad tiene una altura de 700 metros a partir del nivel del mar. Dice la palabra de Dios que el monte de Sión es el monte que escogió Dios para residir, para estar ahí. Es curioso porque es un monte muy pequeño. Si vemos a los alrededores, hay montes más grandes, hay montes más altos. Podríamos pensar que hay montes más bellos, inclusive físicamente podríamos pensar que están mejores. Pero Dios decide residir en un monte muy pequeño, el monte de Sión. Deuteronomio 7:7 menciona el momento en el que Jehová le está hablando al pueblo de Israel y les dice: ustedes eran la nación más pequeña de todas las naciones que había. Había muchas otras naciones que, si pensamos tal vez en su poderío, en su desarrollo, eran más grandes. Sin embargo, dice Deuteronomio 7:7, el Señor los ha preferido y los ha elegido a ustedes, al pueblo de Israel, no porque sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. Si pensamos en estos tiempos en que Dios decide seleccionar a un pequeño pueblo, al pueblo de Israel, y comparado con todas las demás naciones, este es el más pequeño, pero Dios decide escogerlo. ¿Por qué no escoge a Egipto? ¿Por qué no escoge en su momento a Grecia, a Mesopotamia, a Siria? Podemos pensar que eran pueblos grandes, numerosos, poderosos. Sin embargo, Dios decide escoger al pueblo de Israel, al más pequeño de todos. ¿Por qué Dios decidirá escoger a un pueblo tan pequeño? ¿Por qué Dios decidirá habitar en un monte tan pequeño, habiendo otros que son mejores? Si pensamos en esto, yo quisiera lanzarte una pregunta. ¿Por qué crees que Dios te ha escogido a ti? No debe de ser porque eres el más alto, el más guapo, el de más habilidades, el más talentoso. Si pensamos en estos dos ejemplos, seguramente Dios nos escogió porque somos el pueblo más pequeño, porque somos la persona más insignificante y más pequeña. Todas las victorias que podamos llegar a tener y todas las celebraciones que podamos llegar a hacer son solamente porque Dios así lo quiere. No por tu talento o por el mío, no por las habilidades, no por el potencial que podamos llegar a tener, no por los conocimientos o la vida que hemos tenido, sino solamente porque Dios así lo ha querido. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecen a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a lo que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente menospreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Qué increíble privilegio es servir a Dios y entender que podemos estar al servicio de Dios cuando tenemos esta condición. Todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy y todo lo que he logrado es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios me ha dado la oportunidad de hacer estas cosas. Y gracias a Dios por ese enorme privilegio. Dice la palabra de Dios: cuando te vaya bien, dale gracias a Dios. Y cuando te vaya mal, dale gracias a Dios. Porque en lo uno y en lo otro, Dios está permitiendo que aprendamos algo. Todo orgullo acaba aquí. Todo orgullo, cuando meditamos en la palabra de Dios, todo orgullo se acaba. Porque no podemos nosotros pretender, dice la palabra de Dios, todo lo que has conseguido te lo ha dado Dios. ¿Por qué presumes tú que has logrado algo si en realidad todo te lo ha dado Dios? La vida del cristiano es una vida de servicio, es una vida de dar, es una vida de compartir, es una vida de hacer de más, de correr una milla extra. Si alguien te pide cargar algo, una milla, tú llévala 2. Haz algo de más. Si alguien te pide la capa o el cinturón, dale de más. Al que te pida, dale. Y esa es la vida del cristiano. Entender que lo que Dios nos está permitiendo parte exclusivamente de su misericordia, de su voluntad y porque Él así lo quiere.